de que estén todos acá. Yo quiero agradecer especialmente a nuestra disertante de hoy, que es Débora Sabatelli, porque ella es como la que me insertó en el mundo Doha y me ayudó a poder desarrollar y llegar hasta acá, que tiene varios años de evolución. Y también a Mariana Pineda y a la doctora Cintia Sabatelli, que también me hicieron un lugar muy importante para poder empezar con este comité hermoso de trabajo. Y bueno, y esperamos que la charla de hoy sea productiva y que empecemos a mirar a través de la lente DOHAT también la salud y la enfermedad para poder darle una mirada un poco más amplia. Bueno, la voy a presentar a nuestra disertante, así no perdemos más tiempo. Ella es la doctora Débora Sabatelli, es médica pediatra, neonatóloga, es jefa de la sección de internación de neonatología en el Hospital Juana Fernández de Buenos Aires, coordinadora de neonatología en el Sanatorio Mater Dei, presidente de la subcomisión de DOHAT de la Sociedad Argentina de Pediatría, coordinadora general del programa de los primeros 1000 días, acompañando desde el inicio para lograr una plena salud futura, organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría con apoyo de UNICEF en el 22-23. Bueno, Débora, bienvenida. Bueno, Y muchas bueno, te gracias. escuchamos. Bueno, primero quiero agradecer a la Sociedad de Pediatría de allá de Salta, a Cintia, a vos, Laura, a toda la gente de allá. La verdad que cuando estuve en Salta lo pasé muy bien, me sentí muy cómoda y espero que prontamente hagamos algo. Bueno, como ya dijo Laura, estamos trabajando desde la Sociedad de Pediatría Central con este tema desde hace ya varios años. Comenzamos en el 2016 y bueno, nos empezamos a juntar personas que veníamos leyendo esto. Yo había empezado a trabajar en DOHAT Society en el grupo de Buenos Aires y después, bueno, la Sociedad de Pediatría me convoca para formar parte de la subcomisión. Y bueno, y encontré que yo venía leyendo mucho sobre este tema. Yo dentro de neonatología me dedico a la parte de nutrición neonatal y encontré que esto tenía mucho que ver con lo que yo estaba haciendo. Lo conocí al doctor Ricardo Huawi, que él me llevó más por el tema de la epigenética y todo. Es mi mentor desde el grupo chileno. Y bueno, y él me conectó con Pancho Mardones y con toda la gente de DOHAT, y entonces ahí surgió trabajar sobre este tema. La charla está orientada básicamente a ver la importancia de los primeros 1000 días. Creo que esto lo veníamos charlando con Laura de la importancia que tiene trabajar desde los espacios clínicos. Nosotros no hacemos investigación básica, pero tenemos mucho campo de acción desde la pediatría. Entonces, les voy a contar un poquito los conceptos que nosotros venimos manejando y que van a ver que esta charla también la comparto con los alumnos de pediatría del Hospital Gutiérrez y con los residentes, y encontramos una manera diferente de mirar la clínica. Entonces, bueno, les comparto la charla. A ver, ahí se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, bueno, entonces vamos a empezar un poquito. Cuando yo empecé a leer sobre este tema, fue un poco llevada porque yo en mi práctica de neonatología, ya hace 30 años que soy neonatóloga, parezco joven pero no tanto, empecé a ver que algo tenía que estar pasando en los pacientes, que dos pacientes que tenían el mismo peso y la misma edad gestacional, no reaccionaban de la misma manera ante los distintos tratamientos. Y eso me llamaba la atención. Bueno, uno siempre tiene esta cosa de pensar, bueno, somos individuos, pero algo tenía que ver en la historia de cada paciente que hiciera que los pacientes no respondieran de la misma manera. Entonces ahí empecé a leer un poco, justo me topo con Ricardo Huawi, que me empieza a contar un poco de lo que es el efecto epigenético sobre la salud y enfermedad de las personas, y entonces ahí empiezo a leer un poco más de este tema y quedé alucinada. Entonces quería contarles un poquito cómo empezamos a trabajar con el concepto de los primeros 1000 días, que comprenden el embarazo y los 2 primeros años de vida.
¿Y por qué se considera que es una oportunidad única? Y es porque en este periodo es donde se establecen las bases para la salud y el desarrollo óptimo de las personas a lo largo del curso de vida. ¿De dónde surge este concepto de los primeros 1000 días? Precisamente no surge desde la medicina. Esto es lo llamativo, que el primer movimiento de los primeros 1000 días surge desde la fundación de Bill y Melinda Gates, donde ellos empiezan a ver, ellos son filántropos, están invirtiendo mucho dinero desde su fundación en cuidar la salud de las poblaciones más vulnerables. Ellos empiezan a trabajar mucho en África y conectan con este concepto de que invirtiendo en esta fase de los primeros 1000 días cuidando a la embarazada y a los niños en la primera etapa o en etapas precoces, ellos ven que disminuye la mortalidad, tanto materna como la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil. Entonces, por eso es que vamos a ver por qué surge esto de oportunidad única o ventana crítica, que es donde mayor efecto podemos tener como para lograr un desarrollo óptimo. A ver, ¿qué pasa que no pasa? A ver, ahí está. Entonces, ¿por qué decimos que es una oportunidad única? Bueno, porque una adecuada nutrición y cuidados de la salud influyen en esta ventana de los 1000 días y entonces podemos lograr que los individuos puedan no solo sobrevivir, sino crecer, aprender y desarrollar su capital óptimo, su capital biológico en forma óptima. ¿Por qué hablamos de este periodo temprano? Porque se ve que a lo largo del curso de vida hay mayor plasticidad. Ahora vamos a ver bien qué es el concepto de plasticidad. Entonces, se empezó a ver que durante etapas cuidando a la embarazada a lo largo de todo su recorrido y en los primeros 2 años logramos mayores cambios y disminuir el riesgo de enfermedad. También hay un concepto que hoy en día los especialistas en adolescencia están tomando, que es no solo el concepto de los 1000 días, sino el concepto de las 1000 semanas, que es hasta los 18 años de vida. Y nosotros, por ejemplo, este año, el año pasado, cuando hicimos la jornada nacional nuestra de Doha, tomamos el tema de adolescencia, porque entendimos que cuidando a los adolescentes, tanto a las mujeres como a los varones, de cuidarse de determinadas exposiciones y teniendo hábitos saludables, lográbamos una mejor salud reproductiva y un menor impacto sobre el desarrollo de enfermedades a futuros y en la siguiente generación. Entonces, vemos que este periodo que incluye la etapa gestacional y los 2 primeros años de vida es donde logramos un mejor efecto. Entonces ahí también introducimos el concepto de epigenética, que la definición es de memoria, que la tenemos que saber, que es el estudio de los cambios en la función de los genes que son heredados por mitosis y meiosis sin modificación de la secuencia de ADN y que estos cambios pueden ser reversibles. ¿Por qué empezamos a estudiar epigenética? Porque no es importante la carga genética o los genes que heredamos, sino cuáles se expresan o cuáles no son leídos. Porque nosotros sabemos que solamente el 20% de la salud futura está relacionado con los genes y el 80% del riesgo de padecer alguna enfermedad está más relacionado con las exposiciones, tanto con el ambiente, la nutrición o los estilos de vida. Entonces ahí surge el concepto DOHAD, que no es nada más que, o sea, el acrónimo es muy seductor y la gente medio se asusta con este tema, pero viene de un acrónimo en inglés porque en realidad el movimiento DOHAD surge desde Inglaterra, que no quiere decir nada más que Development, Origin of Health and Disease, que es como el origen de salud y enfermedad durante el desarrollo. Y esto es cómo todos los estímulos ambientales en el útero van a programar al metabolismo fetal a través de mecanismos epigenéticos, determinando si este individuo es sano o enfermo a lo largo de su vida. Este concepto lo que tiene de interesante es que es un campo multidisciplinario y examina cómo todos los factores ambientales actúan en las distintas fases de plasticidad del desarrollo y interactúan con la variación genética, cambiando la capacidad del organismo de hacer frente a un entorno desfavorable.
Entonces, vamos a hacer un poquito de historia, a ver cómo surge toda esta idea a lo largo de los últimos 100 años. Tenemos que esto empezó a desarrollarse en 1859, cuando Charles Darwin, en su enunciado de cuando publica el libro de Origen de las Especies, él ve que la ley superior del origen de las especies sería la adaptación a las condiciones de existencia, más que selección natural de genes. Él empieza a pensar qué había pasado en el ambiente o cuál había sido el estímulo para del primate que tiene esta apariencia, nos convertimos en el humano bipedestado, que es totalmente diferente en apariencia, pero que es 99.9% igual a nuestros propios genes. De hecho, casi todos los modelos animales están desarrollados en Macacus rhesus porque es el modelo más parecido al humano. Entonces, algún estímulo ambiental o algún estímulo debía haber para que las progenies celulares cambiaran y cambiáramos de apariencia. Entonces, este es el primer esbozo de todo este tema de cómo influye el ambiente en el desarrollo de las personas. Luego, 100 años después, aparece Conrad Waddington, que sí, él es el padre de la epigenética, que él era biólogo, paleontólogo, genetista, embriólogo, filósofo. Claramente no era de esta época, porque podía desarrollar todas estas actividades y no como nosotros que tenemos pluriempleo. Y él empieza a evaluar que hay una interacción entre el gen y el ambiente a través del cual, a partir de un genoma, hay distintos progenies celulares y tienen distintas funciones. Es el primero que define a la epigenética como la capacidad del medio ambiente de moldear los genotipos. Entonces él ya en 1940 muestra el mapa, el paisaje epigenético, que esto, si ustedes lo googlean, aparece esta foto, donde hace este esquema diciendo que de una célula pluripotencial, dependiendo de los caminos que tomara esa célula, se transformaba en una progenia diferente. De esta célula podemos obtener tanto una célula renal, un mastocito, un leucocito, una célula de músculo estriado, dependiendo cuál era el estímulo o cuál era la necesidad. Nosotros tenemos un gran reservorio de células madre en nuestro organismo que son aportadas a partir del nacimiento a través del cordón umbilical, que estas células se van depositando y de ellas surgen las distintas progenies. Entonces, él empieza a hablar de este diálogo que hay entre el genoma y el ambiente, que moldeando el ambiente, estos genes van a expresar el fenotipo de determinados tipos, secuencias de ADN. Entonces, lo que habla él es que hay mecanismos modificadores de los cromosomas que están relacionados con la plasticidad fenotípica. Estos mecanismos son bastante complejos, son estudiados por los genetistas. Vamos a mencionar algunos porque si ustedes toman bibliografía donde habla de este tema, se habla muchísimo de la metilación de la citosina, que forma parte de los pares de citosina-guanina, la modificación química de las histonas, de la cromatina, a través de mecanismos como acetilación, metilación y fosforilación, que son los más estudiados, y la acción de los microARNs. De hecho, este año que pasó el premio Nobel se lo dieron a los que descubrieron esto de la acción de los microARNs. Entonces, los fenómenos de metilación son los que más están estudiados y de hecho uno de los fenómenos de metilación más conocidos es la administración de ácido fólico en las embarazadas, donde a través de este mecanismo nutricional podemos silenciar el gen de expresión de la espina bífida. Esa fue una de las políticas públicas más importantes, donde se hizo la folación de las harinas y donde se disminuyó también a través del consumo de ácido fólico previo a la etapa gestacional, disminuir el riesgo de padecer espina bífida. En la actualidad sabemos que hay distintos mecanismos epigenéticos y a través del desarrollo, a través de productos químicos ambientales, a través de fármacos, ya sea la dieta, las histonas, que nosotros no lo tenemos como muy presente, pero en el desarrollo del cromosoma tenemos la cromatina que está totalmente enroscada y apelotonada,
en el gen, que esto es el ADN, que es inaccesible y un gen inactivo. Está bien enrolladita. La histona, que es esta parte redondita, está silenciada. Cuando le asociamos grupos metilos, logramos desenroscar en realidad logramos compactar ese ADN, logramos descompactar ese ADN y entonces ahí queda expuesta la secuencia de ADN. Entonces, hay parámetros de salud como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, los trastornos mentales, la diabetes, que tienen un factor epigenético sobre expresión o no o silenciamiento de los distintos genes. Entonces, pareciera que la epigenética viene a estudiar lo que la genética ignoraba, que todo el ambiente puede hacer activar o silenciar los distintos genes. Otro de los fenómenos que está muy estudiado y que fue a través de esto que empezaron a hacerse los primeros razonamientos sobre cómo eran las exposiciones de metilación, es el ejemplo sobre las progenies de las abejas. Cuando ustedes conocen una colmena, hay distintos progenies dentro de la colmena. Está la abeja reina, que tiene una apariencia diferente con respecto a las abejas obreras. Pero en su inicio, ambas progenies eran iguales. Durante los primeros periodos, en el periodo larval, se alimentan todas de jalea real y luego, luego de unos días, a una parte de la colmena se la alimenta con miel y polen y esto genera metilación del ADN y entonces la progenie cambia. Entonces, este es el primer ejemplo que nosotros vemos cómo un impacto desde el punto de vista nutricional puede generar un cambio epigenético. Luego aparece David Barker en el año 85, más o menos entre los 80 y 85, donde publica su libro. Él era un epidemiólogo inglés y él empieza a estudiar cómo el feto sometido a desnutrición durante la etapa gestacional disminuía su tasa de crecimiento para reducir el requerimiento de nutrientes. El modelo que él estudia es la restricción de crecimiento intrauterino y él ve que esta restricción o esta desnutrición durante este periodo podía llevar a reducir las funciones de algunos órganos o alteraciones, o podían presentarse alteraciones metabólicas y endocrinas y que esto generaba mayor vulnerabilidad de estos individuos. Entonces, hay adaptaciones fenotípicas, una mala nutrición materna, una nutrición deficiente durante el embarazo va a generar señales que ponen en alerta al feto, que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando hacemos una dieta muy restrictiva y esto genera, por ejemplo, durante el embarazo, un feto de menor tamaño y con un metabolismo alterado, que es un metabolismo ahorrativo. Lo mismo pasa en los adultos cuando se someten a unas dietas muy restrictivas, el organismo lo sensa como un estrés y cuando uno abandona ese tipo de dietas muy hipocalóricas, genera que venga lo que se llama rebote, pero no es que uno consume más cantidad de alimentos, sino que el organismo dice, si ya pasé una restricción importante, cuando vuelvo a ofertar alimentos, se genera un metabolismo ahorrativo. Entonces se acumulan calorías y es lo que uno lo sensa como un efecto rebote. Luego aparece Alan Lucas, que para nosotros es dentro de la neonatología, es uno de los que más ha estudiado el tema de nutrición y lactancia, y él todavía sigue dando charlas, a pesar de que tiene muchísimos años. Alan Lucas introduce el concepto de programación o programming, donde él ve que cada estímulo o agresión en estos periodos críticos del desarrollo generan un impacto a largo plazo. Y él lo ve básicamente en el desarrollo de enfermedades y condiciones metabólicas determinadas y sobre todo en el sistema nervioso central. Entonces, pudimos ver lo que es todo el tema de exposiciones y luego cómo es la programación. En ese momento, Alan Lucas pensaba que esto generaba una memoria permanente, pero por suerte, luego aparecen, luego de Barker,
aparece el grupo de Doha, donde están Peter Gluckman y Mark Hanson, que más recientemente, en los años 2000, empiezan a ver que estas son respuestas adaptativas predictivas y que esto, haciendo intervenciones tempranas, podemos modificar a través de la plasticidad del desarrollo. O sea, de un concepto donde uno pensaba que esta exposición generaba enfermedades y era irreversible, se empieza a manejar el concepto de que haciendo intervenciones tempranas, sobre todo en esta ventana donde hay más plasticidad en el desarrollo, logramos poder revertir ese efecto que creíamos que era definitivo. Entonces, la plasticidad permite a todas las especies adaptaciones a corto plazo y además generan adaptaciones a largo plazo. Esta plasticidad se va a expresar a través de mecanismos epigenéticos y dependen mucho de la nutrición de la madre, del estrés que sufra la madre durante el periodo gestacional y también de las enfermedades metabólicas del padre. Antes solamente creíamos que todo lo que era desarrollo de enfermedad debía ser relacionado con la exposición que tenían las madres o con la carga genética de las enfermedades de la madre. Hoy en día se sabe que exposiciones en los varones también genera, o su carga de enfermedad metabólica también puede trasladarse a su descendencia y sobre todo las exposiciones. Por eso cuando hablemos de la exposición a sustancias, sabemos que si el varón se expone a determinados estímulos del ambiente, en los 4 meses previos a la gestación también puede generar un efecto epigenético sobre su propio hijo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que factores ambientales llamaremos no solo al medio ambiente, sino a la nutrición, a los químicos y al estrés, y lamentablemente las enfermedades no transmisibles, que son las que estamos estudiando, son enfocadas en el adulto y sobre todo a 4 factores: a la dieta inadecuada, a la inactividad física, al consumo de tabaco y consumo de alcohol. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque en realidad tenemos que llegar a no tener que revertir estos efectos. O sea, nosotros tenemos que tratar de generar en etapas tempranas del desarrollo, en primera infancia, en la etapa de adolescencia, lograr tener hábitos saludables, tener una buena actividad física desde etapas tempranas, desde la etapa de escolar, tratar de no llegar al consumo de tabaco y tener que desarrollar programas para suspender el tabaco o disminuir la exposición del alcohol. Precisamente este riesgo es que hoy en día los adolescentes se exponen a este tipo de estímulos, ya sea el tabaco o el alcohol, en etapas muy precoces, pensando que esto no le va a generar riesgo a futuro. Y ya sabemos que estas pequeñas, estas intervenciones pueden generar alteración en su progenie. Entonces, sabemos que optimizando la alimentación en etapa temprana, reduciendo el estrés o disminuyendo la exposición a tóxicos, tenemos grandes chances de disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces vamos a charlar un poquito de qué entendemos por origen temprano de salud y enfermedad, que era uno de los temas que nos convocaba, y sabemos que el ambiente intrauterino está influenciado por un gran número de factores, ya sean factores de la madre, factores hormonales y sobre todo de la función placentaria. No solo la placenta es un intermediario entre los nutrientes y el oxígeno, sino que envía mucha señalización entre el feto y la madre, y esta transferencia directamente va a depender no solo del estado nutricional de la madre, sino también de la carga genética del feto y de los requerimientos de este feto en crecimiento. Sabemos también que durante el segundo y el tercer trimestre los nutrientes fetales se acumulan para usarse luego en la etapa postnatal, y esto debemos administrar a la madre determinados nutrientes en determinados momentos del embarazo que son imprescindibles para el buen desarrollo sobre todo el neurodesarrollo. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces,
¿Por qué es importante el cuidado durante la adolescencia? Porque sabemos que la mala nutrición en niñas y jóvenes adolescentes compromete la salud reproductiva y esto genera resultados adversos, no solo para la madre, sino para el niño. Y si cuidamos los hábitos alimenticios, particularmente en este grupo, se va a fortalecer la salud periconcepcional y mantiene también el crecimiento y desarrollo normal del feto. Una de las intervenciones más importantes es la lactancia materna como oportunidad. La lactancia es fundamental para la salud del bebé, es la primera vacuna, no solo por la microbiota, sino porque genera un crecimiento adecuado, donde vamos a poder lograr un desarrollo del cerebro y desarrollo cognitivo con crecimiento somático y desarrollo neurológico, que esto va a hacer que este niño tenga más oportunidades sobre tener una buena escolaridad y una construcción del capital humano de una sociedad. Si nosotros cuidamos a esta generación desde etapas preconcepcionales, sabemos que va a tener una mejor evolución y va a lograr su máxima expresión como capital humano. Vamos a hablar un poco también de lo que es la exposición a la desnutrición en el útero. Esta es una de las fotos más conocidas que hay sobre lo que se llama restricción de crecimiento intrauterino. Ustedes ven que este individuo tiene que moldear y adaptarse a un medio inhóspito y reduce el tamaño de sus órganos, que esto era lo que ya había visto David Barker, donde reduce el tamaño de sus órganos y las funciones para poder sobrevivir. Este parece un gigantón y es un niño de término de peso adecuado. Y este es un pequeño pared gestacional donde está sometido a un estímulo negativo y esto puede estar asociado a anomalías congénitas, menor peso al nacer, retraso en el crecimiento en la infancia, menor talla, menor nivel educativo y menor productividad económica. Estas deficiencias de nutrientes también pueden alterar el desarrollo neurocognitivo, inhibiendo la cantidad de la conexión y la complejidad en las neuronas. Entonces, hay distintos estímulos negativos que pueden influir en el periodo pregestacional produciendo programación fetal, como puede ser una inadecuada suficiencia placentaria, una restricción de nutrientes, anomalías hormonales, diabetes gestacional u obesidad materna. Estos son fenómenos que están ampliamente estudiados. De hecho, la obesidad materna genera fenómenos inflamatorios que pueden llegar a generar enfermedad neurocognitiva. Ahora lo vamos a ir viendo, cómo se va programando según los distintos estímulos. Y sabemos que esto en la programación en la vida intrauterina puede generar disminución de la masa magra en el músculo esquelético, disminución de la sensibilidad a la insulina, incremento de la oxidación de los lípidos a nivel cerebral, altera el desarrollo neurocognitivo, la resistencia a la leptina, la acumulación de lípidos a nivel renal, hay una disminución de la nefrogénesis y alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que puede llevar a estos niños con alteración del crecimiento a generar o a presentar hipertensión arterial en etapas tempranas. Con respecto al páncreas, disminuyen la producción o la cantidad de células beta del páncreas y una disminución de la secreción de insulina, lo que puede llevar a generar diabetes tipo 2. Y con respecto al tejido adiposo, aumentan los depósitos de tejido graso y disminuye el estímulo de la glucosa con respecto a la insulina. Entonces esto puede generar enfermedad metabólica en etapas tempranas y a lo largo del desarrollo. Entonces, la implicancia clínica que tiene todo este concepto de los 1000 días y todas estas intervenciones que nosotros como pediatras tenemos que tener en cuenta es que tenemos que cambiar el enfoque de prevención temprana y no tratar en la vida adulta todas estas enfermedades, sino pensar que puedan aparecer, que cuando uno está en sala de partos y ve a este recién nacido que es aparentemente sano, tenemos que pensar qué es lo que pasa durante el embarazo o las distintas exposiciones que ha tenido la madre o cuál es la historia familiar para saber cuál es la posibilidad de desarrollo de enfermedad futura. Entonces, no solo
cuidar este embarazo o la vida más saludable de los ciudadanos va a generar un efecto en esta generación, sino en las futuras generaciones, porque sabemos que estas enfermedades pueden ser transmitidas intergeneraciones. Entonces, el modelo de curso de vida a través de DOHA significa que las respuestas a los desafíos ambientales se van a ver afectados por la vida previa, por la historia previa, un punto que no está tan apreciado por la clínica. De hecho, cuando nosotros tratamos, o cuando un adulto va al clínico o al cardiólogo y tiene hipertensión arterial, el cardiólogo jamás le pregunta cuánto fue su peso al nacer o cuáles fueron los antecedentes de su embarazo. En general, la clínica médica trata a los pacientes desde lo sintomático, desde la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, sin buscar cuál es la causa o cuál es la probabilidad de haber sido esto generado en etapas más tempranas. Entonces, el hecho de que determinadas enfermedades en el momento del nacimiento no sean aparentes no quiere decir que no estén allí, y esto sí pueden ser aparentes en el futuro. Entonces tenemos que ver cuáles son los efectos del ambiente llamado desde la nutrición, los tóxicos, el estrés y todo lo que son las exposiciones, el riesgo de desarrollar enfermedad futura. Entonces sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles, como son las enfermedades neurodegenerativas, que ahora las estamos viendo un montón, distintos tipos de cánceres, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, enfermedades alérgicas, enfermedades respiratorias y sobre todo las discapacidades en aprendizaje tienen un origen común y son por exposiciones del ambiente en etapas tempranas, como puede ser la nutrición, el estrés, las drogas, infecciones o exposición a tóxicos ambientales. Esto es el efecto transgeneracional que yo les mencionaba, que sabemos que si este feto que está en crecimiento, que ya está feto femenino, ya tiene sus células germinales desarrollándose, sufren un estímulo negativo, cuando logren un embarazo van a generar esa transmisión en un futuro feto que a su vez va a tener descendencia. Entonces, los efectos se ven que se desarrollan en varias generaciones. Estos mecanismos epigenéticos van a ser activados por distintos eventos, como puede ser los determinantes sociales de salud. Sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la obesidad, están muy ligadas a la pobreza y la exclusión social por determinadas situaciones. Esto es un tema que lo estamos viendo, que hay menos probabilidad de tener una buena alimentación, un desarrollo neurocognitivo adecuado, y esto está muy relacionado también con la pobreza. Sabemos que este círculo de vulnerabilidad social tiene una activación epigenética. Si tenemos un embarazo con un entorno materno desfavorable, esto va a generar una restricción de crecimiento fetal y afecciones en el lactante. Esto también, si esta madre no puede amamantar adecuadamente o no lo puede nutrir, en esta primera infancia ese niño adolescente va a ser de baja talla o puede padecer obesidad o anemias con bajo rendimiento escolar, y esto va a hacer que tenga menores oportunidades para desarrollo, ya sea económico o desarrollarse en un buen trabajo o capacidad de poder prosperar a lo largo de la vida. Y esto va a generar que pueda tener eventos desfavorables en su siguiente generación, porque tiene más riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles que a su vez la va a transmitir a su otra descendencia. Otro de los eventos importantes como exposición es la disalimentación, que sabemos que la mala nutrición materna es uno de los factores que más influyen en la programación fetal, y lamentablemente no solo está la desnutrición por pobreza, sino que está hoy en día, nos atraviesa la desnutrición por opción, porque hay como mucha influencia del medio social, donde las embarazadas
no consumen la cantidad de alimentos necesarios, se someten a dietas restrictivas durante el embarazo, y esto genera que haya una reducción en el número de células de los tejidos, modificaciones estructurales de los órganos, y esto puede llegar a producir también alteración de los ejes hormonales. Entonces, no solamente es grave la desnutrición por pobreza, por poca accesibilidad a los alimentos, sino también la difusión o mala información que hoy en día se transmite en las redes, donde las embarazadas creen que la vigorexia o las dietas restrictivas por miedo a después quedar con sobrepeso luego del embarazo, se someten a dietas restrictivas, y esto puede generar restricción de crecimiento intrauterino. Es sabido que el aporte de determinados nutrientes en determinadas fases del embarazo son imprescindibles, como por ejemplo el consumo de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, de ciertas vitaminas. En determinadas etapas del desarrollo son importantes para lograr un buen desarrollo neurocognitivo. El periodo intergenésico también no es caprichoso. Se sabe que deben por lo menos ser el intervalo intergenésico de al menos 2 años, porque la OMS promueve o recomienda que el niño se alimente con pecho exclusivo los primeros 6 meses y luego con alimentación complementaria consecutiva y con adquisición de determinados nutrientes, pero es complementaria, no sustitutiva de la lactancia, sino que se promueve que esa lactancia se mantenga los 2 primeros años de vida, con lo cual, si nosotros introducimos un nuevo embarazo en ese periodo, ponemos en desventaja no tanto al niño que ya adquiere alimentos, sino al futuro recién nacido. El efecto intergeneracional fue estudiado en el modelo de las madres holandesas, que se vio en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo bloqueo en Holanda por no adherirse al régimen nazi. Estas gestantes que pasaron en esta época, en los años 45, 44, recibían una dieta muy restrictiva por la guerra, y luego del bloqueo se baja el consumo calórico a 700 calorías, luego que finaliza la hambruna. Esto es estudiado en estas poblaciones, por eso se habla del fenómeno de las madres holandesas, que es de las madres, las hijas y las abuelas, donde se estudia que esta generación tuvo más riesgo de tener bajo peso al nacer, enfermedades alérgicas, y que a su vez tuvieron más enfermedades metabólicas. Se estudió la enfermedad coronaria, la diabetes tipo 2, más tasa de obesidad y sobrepeso, y sobre todo alteración de la respuesta al estrés con elevación de la tensión arterial. Otro de los eventos importantes como mecanismo epigenético es el estrés materno. Sabemos también que el estrés permanente puede dar lugar a conductas desadaptadas en fases posteriores, y la exposición a violencia también durante el embarazo codifica diferente, o sea, a través del fenómeno de metilación codifica el receptor de glucocorticoides en forma diferente, y esto hace que dependa del estado anímico de la madre y altera el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Entonces esto puede generar mayor riesgo de tener hipertensión, retraso en el crecimiento. Así que la violencia durante el embarazo y la violencia de género es algo que nosotros como pediatras tenemos que censarlo en las consultas, porque esto puede generar mayor riesgo de ansiedad, depresión, exceso de fármacos y desajuste de memoria, que pone en riesgo a los niños que conviven con esta madre que está expuesta a violencia. Otro de los eventos epigenéticos más importantes es el consumo de tóxicos durante el embarazo, ya sean tóxicos o drogas de abuso, o drogas que son socialmente aceptadas, como es el alcohol y el tabaco, que lamentablemente nosotros tenemos como mucha información donde
realmente no se toma conciencia que la exposición al tabaco durante el embarazo genera vasoconstricción placentaria con disminución del flujo placentario, y esto puede generar que haya niños con bajo peso. Lamentablemente a veces los obstetras no nos ayudan porque aconsejan a la madre que si venía fumando, si podía bajar la cantidad de tabaco, estaba bien, o sobre todo el consumo de alcohol, que lamentablemente es algo como socialmente aceptado y muy difundido. De hecho, no sé si ustedes vieron la serie eh, Envidiosa, donde realmente lo que hace ruido en esa serie es que en 2 oportunidades hay 2 embarazadas que les ofrecen alcohol para tomar durante el embarazo y aceptan. O sea, hay tal desinformación que se comete ese gap en una serie que fue totalmente difundida. Entonces, la exposición de los medios de televisión o del cine o de las redes sociales enmascaran un poco el riesgo de generar enfermedad a través del consumo de tóxicos que son socialmente aceptados. Nadie duda que el espectro alcohólico fetal, hoy llamado ya no más síndrome alcohólico fetal, es un evento negativo, es la primera causa de retardo mental en la infancia, y lo vemos que este fenotipo especial del espectro alcohólico fetal a nadie a nadie le puede pasar desapercibido, pero lamentablemente pequeñas exposiciones al alcohol generan alteraciones en el desarrollo fetal, produciendo manifestaciones que tal vez no son tan evidentes con un fenotipo tan peculiar y que pueden generar a futuro déficit cognitivos, déficit de atención, desajustes de memoria, trastornos en el mal funcionamiento psicosocial, y que hasta que no aparecen no sabemos que puedan estar relacionados. O sea, nos enteramos de que charlando con las madres, cuando aparecen estas manifestaciones en el neurodesarrollo, recién ahí salta el evento de haber consumido alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades. Sabemos que el efecto es idiosincrático y que es tan mala una gota como un litro, que no depende. Hace poco salió en Sociedad Argentina de Pediatría un documento sobre tóxicos, exposiciones durante el embarazo, salió en la nota publicada en Clarín, y realmente la gente no toma conciencia de lo que son las exposiciones. Y por último, uno de los mecanismos epigenéticos que hoy en día está estudiándose más son los disruptores endocrinos, que sabemos que son compuestos que interfieren en el funcionamiento de las hormonas esteroideas y afecta la expresión de determinados genes. No son mutaciones genéticas, sino que son fenómenos que la exposición genera un evento en la expresión de los genes. Uno de los que está más estudiados es la exposición al bifenol A y sus derivados, que por suerte logró eliminarse de algunos productos, como pueden ser los biberones, que ya no tienen más bifenol, pero lamentablemente seguimos estando expuestos al bifenol porque las botellas de agua, el agua embotellada, tienen las botellitas estas que nosotros consumimos con agua mineral, así pequeñas, todas tienen bifenol. Entonces estamos todo el tiempo expuestos. Por eso las recomendaciones son que cuando compramos agua embotellada la carguemos en envases de vidrios, para no tener tanto consumo de bifenol A. Después, otro de los más estudiados también son los parabenos, las dioxinas, el triclosan. Sobre todo el parabeno hoy en día es más difundido porque hay muchos productos que son libres de parabenos, pero el paraben está en un montón de productos porque precisamente es un conservante que hace que no haya sobrecrecimiento bacteriano en los productos. Entonces el shampoo, el dentífrico, todos los geles de deportistas y todo eso tienen parabenos. Entonces todo el tiempo estamos expuestos. Se han sacado algunos productos, pero la verdad que la población en general no usa productos libres de parabenos. Nadie usa, o muy poca gente, porque lamentablemente estos productos son excesivamente caros. No usan shampoo en barra o desenredante en barra. En general la gente lo sigue usando, y esta exposición genera alteraciones epigenéticas. Otro gran temón son los agroquímicos. Atraviesan placentas, son neurotóxicos.
se absorben por piel o por inhalación y pueden estar relacionados a prematurez y restricción de crecimiento. En general son usados como plaguicidas en la soja, en el maíz, en el algodón transgénico, y nosotros tal vez no podemos disminuir la exposición o el uso de estos productos en el campo, pero sí podemos tratar de disminuir la exposición no trayendo la ropa que está contaminada al hogar, sino dejando la ropa de trabajo en los lugares de trabajo, porque así disminuiría un poquito la exposición. El glifosato es uno de los que estamos expuestos, es un disruptor endocrino que afecta tanto a la madre como al niño, tiene efectos sobre los estrógenos y los andrógenos y otras vías esteroideas con crecimiento de células cancerosas en mamas y próstata, y también producirían alteración del desarrollo cerebral con alteración del metabolismo óseo y diferenciación sexual. Otro de los más estudiados también es el clorpirifos, que es un insecticida organofosforado que inhibe el acetil-CoA, o sea que como causa colapso en el sistema nervioso del insecto, también ese efecto se le produce al humano, y esto nosotros no nos damos cuenta, pero podemos estar expuestos porque se usa en para controlar plagas como cucarachas, pulgas, termitas, también en los collares antipulgas, y tal vez no creemos que por no estar ligados al campo no tenemos esta exposición, y tal vez tenemos que tratar de disminuir un poco la exposición de estos tóxicos. Ya vamos terminando. Otra de las exposiciones son los pesticidas, los metales y los microplásticos, que esto sí produce disbiosis, y al alterar la microbiota pueden generar enfermedad a largo plazo. Entonces, la obesidad materna y la enfermedad mental en la descendencia está producida a través de un fenómeno de inflamatorio que se produce durante el embarazo, cuando la madre padece obesidad o cuando hay una ganancia de peso desmedida. No en general, la obesa que entra al embarazo es más fácil de controlar porque la tienen pobre, muy restrictiva de entrada, pero es también nocivo cuando hay una ganancia de peso desmedida, y esto sí produce disbiosis y produce alteración de señalización y un estado inflamatorio que produce enfermedad mental en la descendencia. Entonces también la obesidad materna está asociada a asma, enfermedades alérgicas como rinitis y dermatitis atópicas. También está relacionada, hay trabajos publicados sobre el hecho de haber padecido obesidad durante el embarazo y generar hijos con enfermedad sibilante en la primera infancia. Entonces aquellos niños que padecen asma, muchas veces está ligado a esto. Hay mayor riesgo de tener hijos obesos o con sobrepeso, y alteraciones del neurodesarrollo como déficit de atención, hiperactividad o esquizofrenia. El bajo peso al nacer va a producir enfermedad cardiovascular, stroke o diabetes tipo 2 o enfermedades crónicas no transmisibles desde el punto de vista metabólicas. Esto se empieza a promocionar como todos los eventos que se producían durante el embarazo podían generar un impacto a lo largo del resto de tu vida. Entonces, esto se publica en la revista Time. ¿Por qué? Porque es un tema que le preocupa al mundo, porque la generación de enfermedades crónicas no transmisibles genera un costo en salud pública muy importante, donde una población que debería ser económicamente activa padece enfermedad a través de todas estas enfermedades crónicas que estuvimos hablando, y esto va a generar carga en salud porque hay que atender a esa gente que debería estar trabajando y siendo productiva para determinados países, y tienen enfermedades que requieren atención desde el sistema de salud. Entonces sabemos que 3 de cada 5 personas mueren de estas enfermedades, por lo cual debemos prestarle atención. En general, muchas de estas enfermedades son las habituales, producen muertes prematuras, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la diabetes.
morirse en forma prematura es morirse entre los 30 y los 70 años, que esta es la población económicamente activa, con lo cual estas estadísticas se mantienen inalterables a lo largo de los años, se publican todo el tiempo y esta es del 2020, pero más o menos siguen manteniéndose esos números y realmente debemos prestarle atención. Así como Darwin se puso a pensar qué pasaba para que cuál evento había en el ambiente que generara que del primate nos convirtiéramos en el hombre que hoy somos. Hubo un evento muy importante que fue toda esta restricción y todos estos eventos epigenéticos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial que generó lo que después fue la epidemia de obesidad en el mundo y la alteración de los hábitos saludables y de este hombre que buscaba su alimento para sobrevivir, nos transformamos en este que padece enfermedades, que tiene menos posibilidad de desarrollar una vida saludable, que se somete a una dieta inadecuada, donde hay ultraprocesados, donde ni siquiera corre para buscar su alimento, levanta el teléfono y llama al delivery a su casa, y lamentablemente esto también se manifestó en la época de la pandemia, donde hubo una restricción de movimiento muy importante, donde la gente cambió su alimentación, estuvo más tiempo encerrado, tenía menos accesibilidad a la alimentación, a alimentos que tal vez nosotros somos un país muy federal donde el tráfico de frutas y verduras es a lo largo de todo el país y en determinado momento había más restricción de alimentos, había menos oportunidades laborales porque muchas de las personas no podían salir a trabajar. Esto cambió su dieta, cambió su forma de alimentarse, los niños no se movieron, no salían a las plazas a generar actividad física. Entonces esto se está empezando a estudiar, todo el efecto de la pandemia, que es la expresión que va a tener como evento epigenético a futuro. Entonces, hoy en día tenemos que pensar que aumentaron las enfermedades mentales, hubo más adolescentes con trastornos mentales, con intentos de suicidio, con más trastornos de la conducta alimentaria, donde estaban restringidos, alejados de sus pares, se comparaban más, miraban más redes. Todo ese estímulo generó cambios de conducta que esto se va a expresar a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Débora, excelente, como siempre. Más Ay, que no sé agradecida con tu charla. si dejé de compartir, me parece que Em, no. ¿Cómo? ¿Dejé de compartir? Sí, sí. Sí, Ah, sí. Em, el que los quiera hacer apabullé, alguna me parece. pregunta puede hacerlo ahora. Este, la verdad que es un tema que da para mucho y es muy amplio, pero es muy bueno haberlo empezado a charlar. eh, Hacerle saber también que, como Débora bien lo planteó en la charla, esto es multidisciplinario y a lo largo de varias etapas de la vida, entonces tenemos injerencias de distintos puntos, de distintas especialidades, no solamente desde la parte médica. También recordarles que está abierto el comité de nuestra filial para todo el que se quiera afiliar y pueda colaborar en este programa que vamos a hacer de apoyo y de estudio para ver de qué manera podemos en la comunidad volcar todo este conocimiento, porque la idea también es ir volcándolo al conocimiento en la comunidad y la parte clínica. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Ay, Cintia, no te había visto, perdón. Hola, no hay problema. Débora, la verdad que te felicito. Ya lo había escuchado en partes, pero siempre es bueno refrescar muchísimo la memoria. Se me vienen ocurriendo algunas ideas mientras te escuchaba, y es que le mandé a Laura, para no olvidarme, un mensajito en el medio. Eh, Me parece que está muy piola hablar de esto con los adolescentes, empezar a generar impacto. Nosotros invitamos a todos los que están escuchando a participar del programa este de la SAP a la escuela, donde
trabajamos con los adolescentes, damos charlas de prevención y lo que le escribí a Laura es que por ahí si podemos generar 4 o 5 diapos donde le generemos el impacto de qué es lo que pueden evitar ellos o qué es lo que están haciendo para prevenir cosas a futuro, a lo mejor es un buen granito de arena que podemos hacer, ¿no? Totalmente, porque me parece que es, tal vez hay como, hoy en día las redes, así como nos acercan mucha información, nos acercan mucha desinformación, y hay muchos líderes de opinión que a veces uno quisiera eliminarlos de las redes, pero lamentablemente toda esa información, de hecho, nos pasa a todos como pediatras. Yo en el consultorio muchas veces sigo a algunos influencers para saber qué es lo que me voy a encontrar después cuando vienen a la consulta. Sobre todo yo que hago consultorio de neo de posalta, me encuentro con un montón de cosas que vienen con desinformación los padres, que de hecho no sabían que no tenían que exponerse durante el embarazo, y realmente hay como mucho para trabajar. Los adolescentes son bastante receptivos cuando uno les acerca información. Hoy en día hay como una movida en determinado grupo social, ¿no? De cuidado y de empezar a ver, pero también hay como mucha influencia del medio de esto, de la exposición a tóxicos, como no importa, total, falta un montón para que nosotros tengamos un embarazo, y hoy en día se sabe que la exposición del varón gestante para generar esos espermatozoides que van a ser su próxima generación son los 4 meses previos a la gestación. Y muchas veces no se sabe de un embarazo hasta las 4 semanas, 4 o 5 semanas. Entonces, todo ese periodo de exposición, ni siquiera una pareja que está buscando un embarazo sabe que lo va a lograr. Entonces, el hecho del cuidado, de la no exposición, los genetistas dicen que en etapas reproductivas uno no debería consumir alcohol. Entonces, hoy en día vemos tanto TEA o tanto trastorno del neurodesarrollo y desconocemos cuál es el origen y decimos, bueno, ahora hay como un sobrediagnóstico. No, realmente antes también existían, pero no sabíamos qué eran. Eran fracasos escolares que nadie podía ponerle un nombre y apellido, y hoy en día hay un montón de nenes que uno ve que tienen determinadas características que realmente hay que hacerle mucho apoyo, y esto genera un impacto en los servicios de salud donde necesitas prestadores que le brinden apoyo, necesitas toda una estructura escolar que brinde apoyo a esta generación que también es de difícil acceso con las crisis económicas, ¿no? O sea, lo que está sufriendo ahora toda la gente que está trabajando en discapacidad es tremendo porque no les pagan las prestaciones, porque es un trabajo muy artesanal y no está bien pago. Entonces, bueno, todo eso es parte de lo que es generar una calidad de vida a largo plazo. Si estos niños no pueden escolarizarse, no tienen oportunidad. Casi todos los trabajos que hablan de desarrollo infantil, se habla del nivel educativo materno también. Ese es otro impacto que uno, cuando está en el consultorio y ve que la madre no está del todo instruida, debemos tratar de insertarla en un programa de escolarización. Esa madre que no está instruida difícilmente sense que su hijo tiene un trastorno del desarrollo, un trastorno escolar, si ella no accedió a la educación. Entonces hay tanto para hacer, desde, ya sea desde lo clínico como de la salud pública, que es sumamente interesante. Es como, a mí me voló la cabeza en su momento, porque hay mucho para hacer. Debbie, yo te voy a hacer una pregunta, si puede Sí, ser. sí, sí, obvio. Vos que tenés mucha experiencia en nutrición y en nutrición durante, digamos, en esta etapa tan importante, em, si vos me podrías nombrar 2 o 3 nutrientes que para vos fueran esenciales, que no deberían faltar en la dieta, en una dieta, por ejemplo, Bueno, ¿en qué harías foco, por ejemplo? en el hierro, por ejemplo, el tema de anemia, se sabe que tiene un Bien. efecto a largo plazo, no solo en el desarrollo de la formación de los glóbulos rojos, sino a nivel neurocognitivo, sino lo que está estudiado es que trastornos de conducta, o sea, el hierro se deposita en el área prefrontal y frontal. Necesitamos ese nutriente en etapas tempranas del desarrollo. Entonces, si una embarazada tiene anemia,
tenemos que tratarla porque si el feto carece de ese nutriente, tiene trastornos en el desarrollo y trastornos de conducta, porque el área prefrontal y el área frontal determinan la capacidad de memoria, concentración, trastornos sociales. Entonces, muchas veces no sabemos por qué estos adolescentes son opositores o tienen trastornos del comportamiento y muchas veces han padecido anemia en etapas tempranas de ellos, tanto sus madres como ellos, así que el hierro me parece que es uno de los nutrientes más importantes. De hecho, hay toda una movida con esto de trabajos, de apoyo sobre es uno de los nutrientes esenciales para mí. La vitamina B12 también, me parece que es uno de los nutrientes que uno tiene que tratar de promover, el consumo de carnes rojas, eh, el- qué sé yo, no sé, tal vez va a generar un poco de disturbio en las personas que son vegetarianas, pero sabemos que el hierro que se absorbe de las carnes rojas no puede sustituirse por el hierro que proviene de los vegetales, entonces me parece que hay que hacer una dieta balanceada con determinados nutrientes y variada. O sea, es exposición a todo tipo de alimentos. Proteínas, me parece que es fundamental, porque proteínas y grasas saludables me parece que es esencial. El cerebro necesita proteínas y necesita grasas. Las proteínas no solo se necesitan para la masa muscular, todos la señalización y los neurotransmisores son proteínas. Entonces necesitamos aminoácidos que generen esa señalización y que puedan interconectar las neuronas. O sea, las proteínas me parece que también son fundamentales. Pero básicamente promover una dieta variada, que los niños se expongan a determinados alimentos. Por eso yo siempre pregunto, ¿cuándo termina la alimentación complementaria? Ya sabemos que cuando empieza, después de los 6 meses, cuando el niño pierde el reflejo de extrusión lingual, que es cuando está preparado. Por eso, cuando yo hice la residencia de pediatría, les dábamos de comer a los niños a los 3 meses. Antes, cuando sostenían la cabeza, ya se creía que estaban listos para comer alimentación complementaria, y después se vio con el tiempo que eso era un error, que fisiológicamente el niño no solamente tiene que sostener la cabeza, sino que tiene que meter la lengua adentro para poder sostener, para poder introducir una cuchara en su boca con alimento y poder manejar el alimento dentro de la boca. Entonces, la alimentación complementaria sabemos que comienza a los 6 meses, pero ¿cuándo termina? Nunca. Todo el tiempo nos estamos exponiendo. Yo palta empecé a comer hace 6 años recién. O sea, hay alimentos que tenían mala prensa o que parecían antes, la banana era como proscripta. Nadie comía banana porque podías engordar, y hoy en día tiene tantas propiedades beneficiosas la banana que ya no tiene mala prensa. Los huevos. Era una cosa de que nadie podía comer más de un huevo por cada 2, 3 días, y hoy en día la gente come entre 2, 3, 7 huevos por día, y se vio que eh, ya todos esos alimentos que tenían mala prensa no la tienen más. Entonces, me parece que básicamente hay que generar hábitos saludables en los niños y adolescentes, generar que tengan ganas de hacer actividad física, que se puedan relacionar entre ellos. La relación entre pares genera buenos hábitos también. No siempre son malas juntas, que uno dice, bueno, no. La exclusión de los adolescentes en época de pandemia fue tremenda para los adolescentes. Me parece que generar grupos de trabajo, por ahí ustedes si tienen posibilidad de hacer esto, de ir a las escuelas, de generar reuniones, talleres. Los adolescentes se enganchan mucho con los talleres sobre hábitos saludables, sobre cuidados, grupos de adolescentes de autocuidado, porque hoy en día son como muy vulnerables, pero por desinformación. Entonces me parece que hay mucho para trabajar desde ese lado. Bueno, las invitamos a que nos hagan un par Sí, ya lo vamos a cosas generar. prácticas pensando en los Sí, adolescentes, sí, porque me parece que es porque nosotros fundamental. podemos subir muchas cosas a las redes, pero lo que vemos, por lo menos acá en Salta, es que las redes nos seguimos entre nosotros, pero no llegamos a la comunidad. Tal cual. Eso pasa acá también. Entonces, hay que abrir un poquito para que la información les llegue, y no desde cualquier ámbito, sino desde algún lugar confiable, seguro y que más que una sociedad científica, ¿no? Claro, y por ahí también tener esto de la llegada a las escuelas y generar
o por ahí en algún programa de televisión, y algo local o en las radios en general, eso llega bastante. Acá también tenemos el mismo problema, porque hay distintos grupos trabajando, pero así como medio salpicados, entonces por ahí se pierde un poco el efecto, pero... ¿qué alimentos tienen más hierro? Bueno, las carnes rojas, después hay algunas verduras que también tienen hierro. Hay muchas posibilidades. Eso en general lo saben los nutricionistas. Yo soy neonatóloga, no soy nutricionista, pero eso se puede buscar en las redes. Hay un montón de información sobre esas cosas. Las lentejas también, pero no tienen la Sí, misma absorción que las carnes. exacto. Y sobre todo para que se absorban las vitaminas y los minerales, también hay que mecharlo con jugos de algunas frutas. Entonces, hay que tratar de tener hierro biodisponible. Bueno, no Bueno, sé, fuimos perdiendo adeptos, no. No, siguen No, firmes, ¿eh? siguen Perdimos 2 o firmes, 3 nada más, o sea que venimos bien, ¿eh? súper bien. Bueno, Laurita, son entonces, nuestro fruto de acá desde Buenos Aires. A ver, este grupo de todos estos concurrentes, si se enganchan a trabajar. Hay sí, mucho para trabajar con esto. vamos a tratar, Sí. seguramente esto va a seguir creciendo y vos sabes que te agradezco de corazón esta charla porque es el puntapié para mí para que se conozca el concepto y nos empecemos a involucrar un poco más desde otro punto de vista y podamos hacer esto multidisciplinario. Eh, la charla me pareció súper clara y súper enriquecedora para todos los profesionales de la salud. Hay profesionales que no son médicos también en la charla, escuchándola y que también les ha resultado muy enriquecedor. Así que te agradezco de corazón, te quiero mucho y bueno, seguramente vas a estar en otra charla más. No te pienses que va a ser la primera y la última. Así No, que no, sé pero que yo puedo concurrir a las que preparen ustedes. obvio y vamos a seguir preparando La charlas. vamos a esperar con empanadas a la Ay, doctora, sí, por favor. Sí, ¿no? y unos vinitos, sí. Quiero Sí, ir, quiero Claro, ir. Cuando tiene fui para la gira de los alojamiento, 1000 días todo. me trataron muy bien, ¿eh? claro. Sí, sí, ya tiene alojamiento, tiene todo, sí. Sí, yo La les Carla fue voy, yo todo. les voy. Si Bueno, quieren voy a dar charlas en los colegios. Hago dale, gira. perfecto. Bueno, 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 No gracias a digas todos. muchísimas nada de gracias por la trabajar porque invitación, ¿eh? enseguida buscamos, ¿no? Bueno, les mando un beso a todos Bueno, y bueno, gracias por conectarse. La verdad que cuando surge esto de armar un grupo allá me parece súper enriquecedor para nosotros tener como más difusión y más llegada y no ser un grupo muy endogámico acá en Buenos Aires. Esto hay que salir por los pueblos. bueno, la Gracias, verdad sí. que felicito a Laura por la iniciativa y a todo el comité. Gracias, Débora, muy clara, muy práctica, siempre me encanta. Y bueno, no va a quedar solamente en dicho, sino que te vamos a traer, ¿sí? Bueno, muchas Y te vamos a gracias. llevar a las escuelas también, así Sí. que Bueno, igual ahora el próximo encuentro es allá en Mar del Plata. es el Mar del Plata, Dale. ¿sí? Les mando un besote. Bueno, un Chau, beso chau. Gracias. y felicitaciones. Adiós. Adiós.